Vamos a orar, le invito ahí donde está en su hogar. Vamos a estar pidiendo a Dios que Él esté con nosotros en esta hora. Padre, nos acercamos delante de tu presencia. Sí, mi Señor, al trono de tu gracia y de tu bendita misericordia, para poner nuestras vidas en tus manos. Es tu palabra, Dios. Tu palabra, que es una verdad que siempre bendice, la que va a llegar a los corazones de las personas. No sé hasta dónde, no sé en dónde se encuentren. Tú sí sabes, Dios. Pero permite que esta verdad de tu palabra bendiga sus vidas de una manera especial y maravillosa. En el nombre precioso de Jesucristo, sí, en el que creemos, porque es sobre todo nombre. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, mi Señor. Amén. Quisiera invitarle a leer en el libro del profeta Miqueas. Casi está llegando al Nuevo Testamento Miqueas. Si tiene su Biblia, puede usted ahí abrirla, o si tienes en modo electrónico, pues puede usted ahí accesar a ella para leer este versículo juntos. Dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 7, versículo 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Mire qué precioso. Dice otra versión, la Biblia de las Américas: mas yo volveré mis ojos a Jehová, esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Y la traducción al lenguaje actual dice este mismo versículo: yo, por mi parte, volveré mis ojos a Jehová. Pondré mi confianza en Dios. Él es mi Salvador y sé que habrá de escucharme. Qué preciosa la palabra. El autor de este libro es Miqueas. Y fíjese que su nombre significa ¿quién como Jehová? Cuando empecé a estudiar, como que me inclinaba a irme a estos versículos, como en el versículo 17, 18, 19, donde dice ¿quién como Jehová? Pero finalmente pues determiné centrar esta administración en estos primeros versículos del capítulo 7. Pero eso significa el nombre de Miqueas: ¿quién como Jehová? Él fue un profeta de origen campesino. Era de un lugar llamado Moseret, o Moseret, dicen algunos otros estudios. Y era una pequeña aldea que estaba como a unos 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Miqueas es uno de los denominados o conocidos como profetas menores. Y se le llama así no porque sus profecías sean menos importantes, sino porque el contenido es menos extenso que los denominados profetas mayores. Miqueas tiene solamente 7 capítulos y es precisamente de los primeros versículos en este capítulo 7 que quiero compartir en este día. Y para que tengamos una idea de la profecía o de lo que escribió Miqueas, voy a permitirme leer los primeros versículos, pero en la Biblia de traducción del lenguaje actual. Dice del versículo 2 en adelante: ya no hay en este mundo gente buena y que ame a Dios. Unos a otros se hacen daño, solo esperan el momento de matarse unos a otros. Los gobernantes y los jueces exigen dinero para favorecer a los ricos. Los poderosos dicen lo que quieren
y siempre actúan con falsedad. Son unos maestros para hacer lo malo. El más bueno y honrado de ellos es peor que una mata de espinos. Pero ya está cerca el día en que Dios los castigará, tal como lo anunciaron los profetas. Y ese día no sabrán qué hacer. Por eso no confíen en nadie, ni crean en lo que otros les digan. Tengan mucho cuidado de lo que hablan, porque los hijos y las hijas no respetan a sus padres. Las nueras desprecian a sus suegras. Y nuestros peores enemigos los tenemos en la familia. Por eso, no confíen en nadie, ni en su propia esposa. Y luego dice el profeta: yo por mi parte volveré mis ojos a Jehová. Pondré mi confianza en Dios. Él es mi Salvador y sé que habrá de escucharme. El mensaje, vea usted, de Miqueas, estos versículos que hemos leído y que están en la Biblia, usted podrá darse cuenta que refleja los titulares de hoy en día en nuestros diarios. La gente ya no confía en sus líderes. La gente no confía en el gobierno, no confía en el sistema de justicia, no confían en sus jefes, en sus compañeros de trabajo, en sus amigos, incluso no confían en sus líderes religiosos. Se ha fracturado, se ha perdido la confianza en todos los niveles de la sociedad. Y esta situación que describe el profeta de sus tiempos es hoy por hoy nuestra realidad. Este pasaje nos es tan familiar. Parece como si estuviera el profeta Miqueas haciendo una descripción de nuestra sociedad, de la situación que estamos viviendo hoy en día. No cabe duda que la conducta del ser humano a lo largo de la historia es recurrente. El hombre una y otra vez vuelve a hacer lo mismo. Estos versículos que leíamos de la situación de aquellos tiempos expresan claramente los tiempos que hoy, en pleno siglo XXI, en este año 2020, estamos nosotros viviendo. El mal, la maldad se ejerce como un estilo de vida. La codicia, la avaricia, el afán desmedido y sin escrúpulo por las cosas materiales, a costa del dolor, del sufrimiento de muchísimas personas, nos ha llevado a una decadencia moral y espiritual terrible. Decía el profeta: no hay gente justa, no hay temor de Dios, y estamos igual. Hay intereses muy fuertes, intereses de poder, intereses de control, intereses por el dinero. Vivimos tiempos malos en los que no se puede confiar en nadie. Y es el tema que quiero compartir con ustedes este día: cuando nadie parece confiable. ¿Qué debemos hacer cuando nadie parece confiable? Fíjese, la respuesta la da el mismo profeta, ahí en el versículo que leíamos al inicio, en Miqueas 7:7. Cuando nadie parece confiable, dice el profeta, yo por mi parte volveré mis ojos a Jehová. Pondré mi confianza en el Dios de mi salvación. Él habrá de escucharme. Qué precioso. Como dice el comentario de la Biblia Todo,
que esta declaración es el credo de Miqueas para tiempos de crisis. Porque claramente en este versículo 7, él especifica cuál debe ser la visión, cuál debe ser la actitud y cuál debe ser la fe de un creyente. Y yo le invito a que veamos lo que debemos hacer en estos tiempos en que nadie parece confiable. Número 1, nosotros debemos tener la firme determinación de buscar a Dios. Dice el hermano Gilberto Cordero, hablando de este texto, dice, y debe ser una determinación muy personal, porque vea lo que expresa el profeta. Yo por mi parte, o sea, personalmente, cada uno de nosotros debemos tomar la determinación de buscar a Dios. Yo por mi parte volveré mis ojos a Jehová. Yo buscaré a Dios. Me imagino al salmista cuando ha de haber estado en situaciones difíciles, expresar, bueno, ¿de dónde puede venir mi ayuda, lo que necesito? Dice, alzaré mis ojos. Dice, porque solamente de lo alto puede venir mi socorro, puede venir mi ayuda. Por eso es que debemos nosotros mirar a lo alto. Debemos mirar a Dios decididos a buscarle. La ausencia de valores ha dado lugar a abusos de todo tipo. El pecado, no me dejará usted mentir, ha afectado a nuestra sociedad en general. El tejido social está destruido, deshecho. La familia, que es el fundamento, es la base de la sociedad, ha sido arruinada y desintegrada. En este tiempo que hemos tenido la oportunidad de volver al entorno familiar, qué precioso que podamos nosotros como familia disfrutarnos, porque esto se ha perdido mucho. La familia se ha destruido, la familia está deshecha. Y platicaba con una hermana de la iglesia, y me decía, viera qué bonito que hemos tenido la oportunidad, ahora que estamos encerrados, de convivir más entre nosotros. Dice, nosotros, los papás y los hijos. Dice, hacemos diariamente nuestro devocional y luego nos quedamos platicando y es algo tan hermoso. Dice, hemos llegado a quedarnos hasta las 3, 4 de la mañana platicando. Y qué bello que pueda ese núcleo familiar ser restaurado, ser restablecido. Es el deseo de Dios, porque es el diseño de Dios para la familia. Lamentablemente, en la mayoría de los hogares, en este tiempo en que se ha estado encerrado, quedándose en casa, no es lo mismo. Me habló en la semana una hermana para contarme un problema familiar muy triste. Y luego empezó a contarme los problemas de su vecina, de otra amiga. Y finalmente terminó expresando estas palabras. En todas las casas, me dice ella, hay tantos problemas que se están cayendo a pedazos. El martes me tocó estar aquí un rato en la mañana en la oficina del templo. Me dio mucho gusto saludar a algunos hermanos que vinieron y comentando de la situación que estamos viviendo en el encierro. Me dice un hermano, qué tristeza es que la gente no sabe convivir en familia. Estamos como en los tiempos de Miqueas. No se sabe convivir en familia. Fíjese lo que le decía el profeta ahí en el versículo 5. No creas, no confíes en tu amigo, no confíes en el gobernante, no confíes, le dice, ni de la que duerme a tu lado. Así es que no abras tu boca. Qué tristeza que el hogar, que se espera que es un lugar
de refugio, un lugar de seguridad, de paz, se haya convertido en muchos lugares en un campo de batalla. Qué tristeza que las personas que esperamos que sean las que brinden amor, tranquilidad, paz, sean las personas que están haciendo la vida imposible a los miembros de su hogar. Por su maldad están haciendo sufrir lo que más deberían cuidar, lo que más deberían amar dentro del hogar. Hay un himno que recordaba cuando estaba preparando esto, que cuando yo me vine de mi pueblo a estudiar aquí a la ciudad de Chihuahua, y cuando lo cantaban, yo hasta lloraba. Dice el himno: hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Posara yo en palacios, andando el mundo entero, a todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo, decía el himnólogo, más dulce que mi hogar. Ahí la luz del cielo desciende más serena, de mil delicias llena la dicha del hogar. Ahí las horas corren más breves y gozosas. Ahí todas las cosas recuerdan sin cesar. Qué hermosos hogares donde esto pueda ser una realidad. Pero en la mayoría de los hogares hoy no lo es. No son los hogares ese refugio de paz y de seguridad. Usted habrá escuchado de la infinidad de llamadas que se han hecho al 911 por la violencia intrafamiliar en estos últimos 2 meses y medio que teníamos quedándonos en casa. Se reporta violencia psicológica, violencia verbal, violencia emocional, violencia física, incluso violencia sexual. Encontramos al esposo maltratando a la esposa, a los hijos violentándolos, golpeándolos, pero también, oiga, mujeres bien tremendas, mujeres golpeando a los esposos, golpeando a los hijos, maltratándolos, los hijos contra los padres, los hijos peleando entre ellos mismos. Un sinnúmero de llamadas, de un abanico inmenso de situaciones de violencia dentro de los hogares. La semana pasada nos pasaron al grupo de Hay Poder en la Oración una petición de que estuviéramos orando por una anciana, porque su hijo y sus nietos la estaban maltratando. En lugar de cuidarla, la estaban maltratando. Y cuánto dolor trae a nuestro corazón ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor. La advertencia del profeta de no confiar en nadie era clara, y hoy así vive la gente. La ausencia de valores daba lugar a abusos de todo tipo. Se vivía en una situación de desconfianza terrible, donde los esposos tenían que cuidarse de las esposas y viceversa. La esposa no podía confiar en el esposo. Y es por eso que en este tiempo de decadencia ética, de decadencia moral y de decadencia espiritual, nosotros estamos viviendo las mismas situaciones. Hay un deterioro, hay una ruina moral y espiritual en el ser humano. Y esta situación, aunque cause dolor decirlo, es la realidad. En muchos ha permeado, ha pasado, incluso a muchos hogares cristianos. Por eso es que ante esta situación,
ante esta desconfianza que hay por donde quiera que nosotros volteemos. Nuestra determinación debe ser, como dice la palabra, mirar a Dios, de buscar a Dios. Y debe de ser una determinación contundente, firme. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, el verso 5 al 7. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es necesario que miremos al Señor. No vamos a ser avergonzados. Va a haber algo especial en nuestra vida. En medio de este caos, en medio de esta incertidumbre en el mundo entero, Dios en su palabra nos hace la invitación a buscarlo, a recurrir a Él. Dice Isaías, el capítulo 45, el verso 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios es el único que puede liberar del dolor humano y del fracaso a todo mundo. Mirad a mí, nos dice el Señor. Qué especial. Es un requisito mirar a Dios a través de Jesucristo. Dice, y sed salvos. Sed salvos. No solamente de esta situación, porque sí, uno a lo mejor puede acostumbrarse o acordarse de mirar a Dios cuando tiene un problema, de recurrir y mirar a Dios cuando uno tiene una necesidad, o solo porque quiere buscar una bendición de Él. Pero fíjese, el propósito en la palabra, cuando nos habla aquí el profeta Isaías, mirad a Dios y sed salvos. El propósito va más allá. Dios quiere que lo miremos como el Salvador del mundo, como el Salvador de tu alma, como el Dios que te salva de todo pecado, como el Dios que te salva de la condenación eterna, como el Dios que perdona tus pecados y te da esa vida eterna que Él ha prometido. Mirad a mí y sed salvos, nos dice el Señor. Y luego fíjese a quién dirige el Señor estas palabras. A todos en general, porque dice todos los términos de la tierra. Y esto nos incluye a ti y a mí, a todo ser humano que habita en esta tierra. Y a lo mejor usted dirá, pero ¿por qué tenemos que mirarlo a Él? Sencillamente porque Él es Dios y Él lo aclara. Mirad a mí, dice el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y estas palabras, quien nos invita a mirar a lo alto, es Dios mismo. No es un político que anda haciendo campaña y que quiere tener adeptos para él. No es una institución, es Dios mismo que ha puesto su sello, su garantía, ¿sí?, en quien es Él. Y Él quiere que nosotros lo podamos mirar, porque en Él podemos nosotros tener una confianza plena y total. Podemos mirarle a Él sin temor. Podemos poner nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser entero delante de Él, porque Él es el Todopoderoso. Él es el Cristo vivo que pagó con su propia sangre para salvarnos. Es el Cristo que resucitó al tercer día y que resucitó para justificarnos y para presentarnos sin mancha delante del Padre. Oh, qué maravilloso.
qué especial lo que el Señor hace? Porque soy Dios, sí, porque soy Dios el Padre, porque soy Dios el Hijo, porque soy Dios el Espíritu Santo que ahora está aquí con nosotros. Por eso debemos buscarlo, debemos mirarlo a Él por lo que Él es. Él es Dios, el Todopoderoso. Y luego lo enfatiza en este versículo. Dice, y no hay más. Dice claramente la palabra, y no hay más, y punto. No existe otro Dios que ofrezca vida eterna. No existe otro Dios que ofrezca lo mejor para ti. No hay otro ser, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que te pueda otorgar la salvación que tu alma necesita. Hay un solo Dios, dice la palabra. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso es que debemos mirar a Él. Dijo el apóstol Pedro en alguna ocasión, en una situación difícil, ¿a quién iremos? ¿En quién confiaremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No hay sino ir a Dios, solo Él. Yo te invito a que mires a Jesús con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, con un corazón lleno de fe. Mira a Dios. Dijo el profeta, yo por mi parte miraré a Jehová. Mira hacia lo alto. Es de ahí de donde puede venir la ayuda que tu vida necesita. Te invito a que veamos lo que debemos hacer en estos tiempos en que nadie parece confiable. Número 2, debemos tener una confianza absoluta en Dios. Esa es la actitud correcta. Leíamos en el pasaje que unos a otros se hacen daño, que solo se espera el momento de matarse unos a otros, que los gobernantes y los jueces exigen dinero, que favorecen a los ricos y todo lo que ya leíamos hace unos momentos. Y viendo las cosas como estaban, el profeta dice, yo esperaré, yo miraré a Jehová y esperaré en el Dios de mi salvación. Solo en Él puedo confiar. Y nosotros ahorita, ¿en quién podemos confiar? ¿A quién le podemos creer el día de hoy? Qué hermoso que ahorita en la alabanza cantábamos en lo que creemos. Creo en el Dios el Padre, creo en Jesucristo su Hijo y creo en el Espíritu Santo. Pero aquí entre nosotros, ¿a quién podemos creerle hoy en día? ¿En quién se puede esperar? ¿Podemos tener confianza en nuestras autoridades? ¿Qué dirán ustedes? Todos hemos sido testigos de los informes diarios que expresan las autoridades, hablando de contagios, de muertes. Y si usted se detiene un poco a escuchar lo que la gente opina, dice la gente, ya no les creemos nada. Esa es lo que la mayoría de la gente dice. Ya no les creemos. Incluso los mismos comunicadores cuestionan la veracidad de las autoridades. ¿Por qué? Porque no hay confianza en nuestras autoridades. No hay confianza en la ley, en la justicia. Vimos también a través de los noticieros y a través de las redes sociales el caso que tanto dolor causó en Estados Unidos y las consecuencias que esto trajo de alboroto, de desorden, de caos por la muerte valiosa de una persona, de George Floyd, que fue provocada por la misma policía. Los videos que circulan muestran el maltrato dado a este hombre por quienes se supone que están para resguardar la integridad y el orden de las personas. Definitivamente
Nuestra esperanza no puede estar en el hombre. No podemos confiar en la justicia humana. No podemos confiar en el hombre. Y la palabra de Dios expresa en Jeremías 17:5: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra esperanza debe estar en Dios. Dice el Salmo 40, los primeros 3 versículos. Pacientemente, expresa el salmista, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Y termina diciendo el salmista: y confiarán en Jehová. Qué precioso es confiar en Jehová. Confiar en Dios con todo nuestro corazón implica creer plenamente. Implica creer sin duda alguna en nuestra vida. Recordemos que dice la palabra que el corazón es engañoso y perverso, porque del corazón provienen todos los malos pensamientos. Sin embargo, nosotros con todo nuestro corazón podemos acercarnos a Dios y precisamente confiar en Dios. Confiar en su palabra, confiar en lo que Él puede hacer. Cuando eso hacemos, nosotros implícitamente le estamos dando el primer lugar a Dios en nuestra vida. Y esa es la actitud correcta que cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos de tener. Tener siempre a Dios como lo primero en nuestra vida, como lo primordial en nosotros. Esa actitud de confianza plena en Dios es la actitud más correcta en nuestra vida. Y a lo mejor hay alguien que se pregunte: pero ¿por qué confiar en Dios? Y hasta cierto punto sería una pregunta muy retórica. Porque es Dios. Por eso debemos confiar en Él. Él es el creador de todo lo que existe en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que hay es creado por Él. Todo lo que Él hace es maravilloso y ha hecho es maravilloso. Él fue quien expresó, porque hizo todas las cosas con su palabra. Él lo expresó y fueron creadas las cosas. Y todo cuanto ha salido de la boca de Dios se ha cumplido. Y tendrá cumplimiento todo lo que dice la palabra de Dios, porque son promesas de Dios. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Por eso es que nosotros debemos de confiar en Él. Dios nos ha dado su palabra y bajo ninguna circunstancia nosotros debemos dudar de su poder, de sus promesas, de su provisión, de su protección. Debemos manifestar una plena confianza en Él, tener esa seguridad en Él. No importa todas las circunstancias que rodeen nuestra vida. Nosotros esperaremos en Jehová. Nosotros confiaremos en Él. Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios y nunca serás defraudado. Él es soberano. Él tiene el control de cada detalle del universo. Y Él tiene control de tu vida. Porque es un Padre maravilloso que nos ama y que tiene misericordia de nosotros. Por eso es que puedes confiar en Dios. Porque Dios nos ha amado de una manera tan especial que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a pagar nuestras culpas ahí en esa cruz y a convertirse en el único medio que nos da acceso a Dios, porque es el único mediador entre Dios y los hombres.
Por eso es que debemos confiar en Él. Por eso es que debemos confiar en Dios. Porque nos ha enviado al Espíritu Santo a estar en nosotros, a morar en nosotros, a darnos poder para vencer, para dar testimonio, para compartir con quien no conoce de ese Dios maravilloso que espera que muchas gentes puedan mirar a Él para que la salvación venga a sus vidas. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Lamentaciones capítulo 3, el verso 25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Qué especial. Espera en Dios. No te desanimes, no te desesperes. Confía plenamente en Dios. Vamos a salir adelante. Te invito a que veamos lo que debemos hacer en estos tiempos en que nadie parece confiable. Nosotros debemos tener una seguridad total. Dice el profeta, ¿sí? Miraré, dice, yo de mi parte miraré a Jehová y esperaré en el Dios de mi salvación. Y termina diciendo, el Dios mío me oirá. Sé, dice otra versión, sé que habrá de escucharme. Mi Dios me oirá. ¡Qué seguridad tan especial! El Señor nos oirá. Dice el Salmo 65, el verso 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Necesitamos ir al Señor. Necesitamos clamar al Señor. Necesitamos hablar a Dios, seguros, con esa seguridad total en nuestra vida de que Él nos oye, de que Él nos escuchará. Alguien dijo que el poder de la oración no se encuentra en aquel que ora, sino en aquel que escucha. Por eso el profeta dice, Él me oirá, porque sé que su oído está atento a la voz de mi súplica. Dios oye nuestras oraciones. Sus oídos están abiertos y Él quiere que sus hijos clamen, que nosotros abramos totalmente nuestro corazón y que usemos este acceso libre y directo a Dios a través de Jesucristo, y que es la oración. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, dice Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y no le voy a argumentar ni le voy a hablar sobre la importancia de la oración. Voy a terminar estos momentos tomando la frase del profeta. Él me oirá, mi Dios me oirá, invitándolo a que usted también tenga esa seguridad total en su vida de que Dios lo oye, de que Dios lo oirá. Y nada más quiero leerle lo que dice la palabra. Isaías 65:24 dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Qué especial, qué profundo la palabra de Dios. Lo que Dios hace antes que hablen, dice el Señor, mientras aún hablan, yo habré oído, porque su oído está atento a nuestra súplica. El Salmo 145, el versículo 18 y 19, dice la palabra, cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Y luego vea, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Anote estas citas y léalas ahí en su palabra. Es la palabra.
y la palabra siempre llega a nuestra vida. Primera de Juan, el capítulo 5, el verso 14 y 15, dice la palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Qué seguridad tan especial! Dios nos oye. Jeremías 29, en el verso 12 y 13, dice: entonces me invocaré y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Y me buscarán y me hallaré, porque me buscarán con todo vuestro corazón. Hebreos 3, el verso 12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amados hermanos, tenemos confianza en Jesucristo. Tenemos la certeza que Dios oye nuestra oración y que Dios responde a nuestra súplica. Así es que, como dice el libro de Hebreos, entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con la plena confianza de que Dios nos oye. Y es la invitación que yo les hago en esta tarde. No podemos cerrar los ojos e ignorar la decadencia moral, espiritual que está a nuestro alrededor. Cada día salen noticias que nos dejan asombrados de la conducta y del proceder de la gente. Cada vez vemos noticias alarmantes. Y ante esta decadencia, nosotros como el profeta debemos estar determinados. Por mi parte, cada uno de nosotros expresar: yo miraré a Jehová, esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Con esa confianza, hermanos, no sé si usted se habrá fijado, a veces si le ha tocado en alguna ocasión que va por la calle y de repente alguien está mirando algo fijamente, y luego todas las demás gentes que van pasando se quedan haciendo lo mismo. ¿Qué tal si nosotros nos determinamos a mirar a Dios, de tal manera que los que nos rodean, sean en nuestro hogar, sean nuestros vecinos, sea quien sea, quieran mirar lo que nosotros estamos mirando y puedan buscar a Dios y puedan conocer a Dios? Me decía un hermano en la semana: hermana, la gente se está perdiendo, ¿y qué hacemos? Hermano, ahorita nos toca estar orando, clamando, pidiendo por el mover del Espíritu Santo, buscando a Dios. Pero tenemos que dar testimonio, tenemos que ser ejemplo. El Espíritu Santo está en nosotros para que demos testimonio de quién es Dios, el Todopoderoso. Es por eso que a Él debemos dirigir nuestra mirada, nuestra confianza, a buscarlo a Él, confiar en Él, seguros de que Dios nos oye. Sí, Dios te oye. Y no necesitas estar aquí en el santuario. Ahí donde estás en tu hogar, ahí donde estás en este momento, a lo mejor afligido, lastimado, no sé cuál sea tu situación, pero ahí puedes mirar a Dios, puedes confiar en Él y puedes estar seguro de que Él te oye. Vamos a estar cantando con los chicos de la alabanza y vamos a estar orando. Ahí en su hogar, usted ore mientras ellos alaban a Dios. Ore, dígale al Señor cómo se siente. Dígale al Señor cómo está de ánimo.
cómo está espiritualmente, tenga la certeza de que Dios le está oyendo, de que Dios está atento a sus palabras, de que mientras usted todavía está hablando, Dios va a empezar a responder, porque es lo que nos dice en su palabra. Y yo creo lo que la Biblia dice. Yo creo que cuando yo oro, que cuando yo voy al Padre, su oído siempre está atento a la voz de mi súplica. Así Dios está atento a la voz de tu súplica. Ahí donde estás, ora. Vamos orando en esta tarde. Padre maravilloso, preciosa tu palabra. Esperar en ti, difícil Una palabra sé que es. Mi oportuna. mente dice no.